Bueno, buenos días, familia. Bienvenidos a su casa, a nuestra casa, a la casa de Dios. Bienvenidos también a los que nos sintonizan por las redes sociales. Un saludo desde acá, les mandamos un gran abrazo. Pues los invito a que nos coloquemos de pie, aún donde ustedes estén, a tener este tiempo de acercarnos a la presencia de Dios, de aprovecharlo en familia, de llenarnos de nuestro Señor y de darle alabanza, adoración, exaltación al que nos sostiene, al que nos ha sostenido, al que nos ha acompañado a lo largo de esta semana, en tu trabajo, en tus quehaceres, en la casa, donde hayas estado, Él ha estado con nosotros. Por eso hoy apartamos este día para adorarle, para exaltarle, para bendecir su nombre. Así que te invito a que le adoremos, porque hoy es el día que el Señor ha escogido para buscar su presencia, para entrar en su presencia, en su descanso, en disfrutar la bendición que tenemos de tener a nuestro Señor con nosotros, en medio de los tiempos que vivimos, en medio de los procesos que vivimos. Por eso hoy, Señor, te queremos alabar, te queremos bendecir, te queremos exaltar. Con alegría, con gozo, iniciamos este tiempo de alabanza. Con mucha alegría, con mucho gozo en nuestros corazones. Así es. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. ¡Vamos! Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de Así es, Hijo de Dios. compasión. No sé cómo puede estar tu corazón, pero aprovecha este tiempo. Justicia fluir. Dile a tu mente que quieres alabar al Señor. Dile a tu cuerpo que quieres alabar al Señor. En espíritu y en verdad, Señor. Queremos acercarnos a ti, Señor, gozosos, agradecidos, Padre, indistintamente de la situación, aún de cómo hayamos llegado aquí, Señor. Te exaltamos, porque tú eres Dios, porque tú eres soberano, porque tú eres el Todopoderoso, porque eres Dios, porque es la única razón que necesitamos para adorarte, porque eres el Creador, porque eres el Altísimo. Así es, Señor. Tú eres santo, tú eres digno. Exáltale, Hijo de Dios. Exáltale. Porque Él es nuestro Padre. Porque Él es el que nos sustenta. Porque Él es bueno. Así es, Señor.
Así es. Aún la palabra de Dios en Hebreos 4, del 14 al 16, nos dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí dice su palabra. ¿Dónde? En el trono de la gracia, en la presencia de Dios. Allí en la presencia de Dios, es allí donde recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Hijo de Dios, tú y yo necesitamos acercarnos a la presencia de Dios, porque es allí y el Señor nos lo está diciendo. Tal vez nos sentimos indignos, hipócritas en algunos momentos y no buscamos la presencia de Dios. Pero nuestro Padre nos está diciendo que es allí, es en su presencia, donde encontraremos misericordia y la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces los invito a que nos acerquemos, a que cerremos nuestros ojos y sigamos adorando a ese Padre amoroso que nos espera, que nos recibe y que, como lo dice su palabra, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Acércate, Hijo de Dios, donde estés. Acércate y busca su Sanas mis presencia. heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Tu amor me devolvió la vida. Eres rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres nuestra torre fuerte, Señor. Tú eres la roca de nuestra vida, Señor. Aunque hoy estemos caídos, tú eres el que nos levanta, Señor. Más que suficiente, eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco.
acerco ante el trono de tu amor, tú me levantas, tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Así es, dile, me acerco, Señor, en esta Me mañana. acerco ante el trono Me de tu acerco amor. a tu amor, Tú me Padre. levantas, Me acerco a tu presencia, Señor. tú me levantas. Porque tal vez estoy caída, Señor. Tal vez estoy caído. Pero quiero estar, Señor, aún dile, Hijo de Dios, quiero estar de rodillas delante de ti, Señor. Confiando, porque es por fe. Confiando en que tú nos levantas en el nombre de Jesús, Señor. Porque lo has hecho, nos has sustentado, nos has cuidado en medio de la prueba, en medio del desierto. Tú has estado con nosotros. No son emociones. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Tu presencia, tu poder, tu salvación, tu amor, tu fidelidad. La hemos vivido, la hemos experimentado. Y si hoy tú estás en medio de un proceso, acércate a tu Padre y confía en que Él nos levanta. Aún, Señor, queremos pedirte, Señor, como dice tu palabra en Salmo 51:10. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Aún hay otra versión que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Señor, queremos clamarte que nos limpies para estar en tu presencia, Señor. Queremos clamarte, Señor, porque como lo leíamos al principio en Hebreos, Él comprende nuestras debilidades. Sabe que no somos perfectos. Por eso hoy, Señor, te clamamos que nos limpies y que crees en nosotros un espíritu nuevo. Aún, Hijo de Dios, yo te invito a que vacíes tu corazón en este tiempo delante de Dios o en el que dispongas. Vacía tu corazón delante de Dios para que Él nos llene de su presencia, de su Santo Espíritu. Señor, queremos vaciarnos, limpiarnos, purificarnos delante de ti, Señor, para entender tu palabra, para que cale en nuestros corazones, Señor, y no seamos solamente oidores, sino hacedores. Pero eso solo lo hacemos, Hijo de Dios, cuando estamos en el Espíritu. De tu amor has derramado en mi corazón. Señor, llénanos. No sabré agradecerte. Llénanos, Padre. Abre nuestros labios aún hoy, Señor, porque tenemos mucho que agradecerte. Puedo darte ahora. Tenemos mucho que agradecerte, Señor. Y venimos en acción de gracias, Señor, delante de ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado en tus brazos. Y me has dado salvación. De tu amor has derramado. En mi corazón. No sabré agradecerte. No sabré lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos, díselo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias. Solo podemos darle las gracias Se escucha la Ruby a nuestro tocando el Padre, saxofón. ahí donde estás. Dale las Cierra tus gracias ojos. a Dios. Disfruta la presencia del Señor. Dile, Señor, vengo hoy en acción de gracias, porque tú has sido bueno, porque tu amor ha sido derramado en mi corazón, en mi familia. Lo hemos visto, tu fidelidad, Padre. Solo podemos hoy, no importa tu condición, abrir nuestros labios y decirle gracias, Señor. Gracias porque tú has sido fiel. Gracias porque aunque yo soy infiel, tú permaneces fiel y nos das una oportunidad para corregir, para enmendar y para acercarnos a ti, Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy las gracias. Muchas
hoy en acción de gracias a ti, Padre. Y quiero compartirles Marcos 6, 41, que habla de cuando Jesús alimentó a la multitud. Dice, Jesús tomó los 5 panes y los dos pescados. Miró hacia el cielo y los bendijo. Otra versión dice, y dio gracias. ¿Sí? Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado. Señor, hoy queremos orar por las ofrendas, Papito Dios, por los diezmos, Padre, entregándolos, Señor, en un acto de fe, dándote gracias, Señor, por la provisión que tú traes a nuestros hogares, Padre amado, porque tú eres el que lo multiplicas, porque tú eres el hacedor, el que haces estos milagros, Padre amado. Señor, queremos darte un poco de lo mucho que tú nos das a nosotros, Padre. Queremos entregarlo con un corazón alegre, con un corazón gozoso, con un corazón agradecido, Señor. Así como hiciste tú aquí, tomaste los panes y los peces y miraste al cielo y diste las gracias. Así, Señor, hoy nosotros damos gracias por la provisión que tú colocas en nuestros hogares, en nuestras familias, Padre amado. Aún te pedimos perdón si ha habido queja de nuestra parte, Señor. Y confiamos en que tú eres el que multiplicas. En el nombre de Jesús pueden recoger las ofrendas. Y seguimos adorándote, Señor, y seguimos exaltándote. Y seguimos manifestando, Señor, nuestra necesidad de ti. Porque no se trata de ti ni de mí, Hijo de Dios. No se trata de cómo estemos. Se trata de nuestro Padre, el que lo hace todo. Espíritu de Dios, llena mi vida. Es un clamor, Hijo de Dios. Llena Es un clamor, Padre. Llena nuestras vidas, Señor. mi ser. Llena nuestro ser, Padre amado, con tu presencia. Espíritu de Dios, Menos de nosotros, Padre, y más de ti. mi vida. Llena mi alma. Llena mi ser. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, Así es, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Llena nuestros corazones. Llénanos, Señor, con tu poder, con tu autoridad, Señor. y lléname con tu
lléname y con tu amor. Y lléname con tu presencia. Lléname con tu poder. Lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, ven y llena mi ser, llena mi ser. Lléname, 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 Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Amén, amén. Así es, Señor. Ven, lléname. Así es, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos en esta mañana, papá. Te damos gracias, Señor. Confiamos en que tu presencia, Señor, está aquí con nosotros. Aún dice tu palabra que tú lo llenas todo, que tú eres la cabeza de la iglesia y que tú eres la plenitud, que lo llenas todo, Señor. En eso confiamos, Padre, en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, familia. Qué grato es estar con ustedes en esta mañana y saber que nuestro Padre Celestial en medio de nosotros, cada día enseñándonos sus verdades y llevándonos a experimentar esa vida de poder y sobre todo el vivir en lo sobrenatural. Quiero invitarte ahí donde tú estás, a que hagamos una corta oración en esta mañana. Podamos decirle, amado Padre Celestial, toma control de mi vida en este instante, en este momento. Te suplicamos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú en medio de cada uno de nosotros. Toma nuestra mente, toma nuestro corazón, toma nuestro ser. Y que tu palabra, Espíritu Santo de Dios, llegue como espada más cortante, como espada de doble filo, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y discierna los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Permítenos comprender la verdad de la que hoy vas a hablarnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, la semana pasada hablábamos acerca de lo que es la importancia que el cristiano debe vivir por fe únicamente. Y veíamos el gráfico de lo que es la locomotora. Explicábamos acerca de lo que son los hechos de la palabra de Dios, los que nos llevan verdaderamente a crecer. Son los hechos de la palabra de Dios cuando los hacemos nuestro, cuando esa palabra es revelada en nuestro corazón. Y es ahí donde empieza a crecer nuestra fe. Nuestra fe es confiar en esos hechos de la palabra de Dios, ¿sí? Hablamos acerca de que nuestra vida tiene que ser únicamente por fe y no estar basada en los sentimientos. Y para eso necesitamos practicar lo que era la respiración espiritual. Esta semana estuvimos practicando lo que era la respiración espiritual, que es una de las verdades más importantes de las Escrituras y de la vida cristiana. Cuando usted y yo practicamos la respiración espiritual, comienza nuestra vida a ser realmente saciada del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver acerca de lo que estamos viviendo. Usted y yo estamos viviendo una guerra espiritual, ¿sí? Y tenemos que estar preparados para ese conflicto espiritual, para esa guerra espiritual, ¿sí? Y esta guerra está siendo librada en el mundo de hoy. No es un conflicto entre naciones, no es entre tribus, entre líderes de gobierno. Es una batalla invisible que tiene lugar en el mundo espiritual. Hijo de Dios, estamos en guerra.
pero esta guerra es espiritual. Todos sabemos que vivimos en un mundo y que el mundo está constituido de dos partes, el mundo natural y el mundo espiritual. El mundo natural es lo visible, donde vivimos, donde estamos, lo que podemos ver, palpar con nuestras emociones, con nuestros sentidos, ¿sí? Y el mundo espiritual, que es donde está todo lo que se relaciona con lo espiritual. Y este mundo espiritual está caracterizado por dos reinos. El reino espiritual con Dios y el reino espiritual con Satanás, ¿sí? Y eso lo vamos a ver muy claro en esta mañana. La Biblia habla de estos dos reinos. Y Satanás usurpó ese dominio al momento de la caída, ¿sí? Dice, y ofreció devolvérselo a Cristo durante la tentación en el desierto, a cambio de su adoración. Fue la oferta que él le ofreció a Jesús, ¿sí? Y cuando nosotros vemos que el mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y por eso tenemos que estar claros que esta guerra, que es una guerra invisible, es una guerra espiritual, está totalmente bajo el control y el reinado de Satanás. Y vemos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 4, del 8 al 9. Dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y ahí vemos cómo realmente el Señor Jesús respondió. ¿Y respondió con qué? Con la palabra. Respondió con la escritura. Entonces, cuando nosotros vemos que el reinado de Satanás es un reino de oscuridad y se extiende en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo. Por eso hoy vemos que estos dos reinos espirituales son totalmente contrarios. El reino de Satanás, cada persona vive en su residencia y cada uno comienza a definir en qué clase de reino desea vivir. ¿Qué constituye el reino de Satanás? Los demonios, los ángeles caídos, todos los hombres que viven en pecado, en rebelión a la palabra de Dios. Y esto junto con el mundo y la carne es la manera como se mueven, es la manera como destruyen, es la manera como roban, es la manera como vienen a minar el corazón y apartar. El reino de Satanás está solamente enfocado en la destrucción. Y el reino de Dios consiste en Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo. Es un reino de poder espiritual. Y ahí cuando vemos lo que dice la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús nos los explica muy claro. Todos los que obedecen la palabra de Dios, son los que viven en el reino de Dios. ¿Y cuáles son esas fuerzas espirituales del bien? Y ahí vemos lo que necesitamos comprender usted y yo. Para nosotros poder vivir en el reino espiritual de Dios, necesitamos el discernimiento. Necesitamos comprender que esta guerra se libra solamente espiritual. Por eso que cuando usted y yo recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, y Él viene a morar en nuestra vida, junto con el Espíritu Santo, es cuando realmente recibimos la revelación. Y es donde podemos comprender lo que realmente la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. La batalla espiritual es una batalla que solamente la vamos a librar con el discernimiento espiritual. Y en la palabra de Dios vemos registrado, ¿sí? En Segunda de Reyes, capítulo 6, lo pueden leer completo en su casa, pero nos vamos a detener solamente en el versículo 12 y en el versículo 17. ¿Qué vamos a ver en esta palabra? La historia de esta batalla, esta es una batalla en Dotán, que es similar a las condiciones espirituales que hoy vemos, que hoy en día vemos.
En aquel entonces se estaba librando una batalla, una guerra entre Siria e Israel, donde el profeta Elías, a través de la percepción profética, ¿sí? A través del discernimiento, le informa a su pueblo sobre las tácticas enemigas. Y lo vamos a ver en el versículo 12. Dice, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta, ¿sí? Este hombre, uno de los siervos del rey de Asiria, el rey de Asiria estaba molesto y pregunta, ¿quién de ustedes es del rey de Israel? ¿Por qué? Porque él ya estaba preparado para el ataque y nadie lo sabía. Sencillamente, tenemos al profeta Elías, que estaba en el pueblo de Israel, con el rey de Israel, ¿sí? Y les dice, no vayan por ahí. Y ahí es cuando comienza el pueblo de Israel, obedece al profeta Elías. Y empieza, y este versículo 12 que habla de el siervo del rey de Siria. Le dice, no es que ninguno de nosotros esté con ellos o esté llevando la información a ellos, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en lo más secreto. Ahí vemos el poder del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y qué vemos en el versículo 17? Y vemos que también, está el siervo que estaba con el profeta y le dice, viene un enemigo, el cual está rodeado todo, no tenemos para dónde agarrar. ¿Y qué hace el profeta? Sencillamente le dice que no tenga temor, ¿sí? Y ahí vemos, dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hay algunos como Eliseo, que ven claramente dentro del reino del Espíritu. Ellos saben que hay un conflicto que está ocurriendo. Han identificado al enemigo, han reconocido también la poderosa fuerza de Dios, que es el que asegura, el que da la victoria. También vemos a otros como su siervo Giesi, que con poco aliento serán capaces de abrir sus ojos espirituales y no serán más temerosos y derrotados por el enemigo. ¿Qué vemos aquí, hijo de Dios? Vemos que sencillamente es a través de lo imposible. Dice, para creer lo imposible, necesitamos primero ver lo invisible. Y quizás este siervo no estaba viendo lo que estaba aconteciendo en el mundo espiritual en ese momento. Pero cuando sus ojos fueron abiertos, pudo ver lo que dice la palabra de Dios en el versículo 17. Miró y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros fuegos de estas palabras, dice y luego el versículo 17. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahí vemos el poder de Dios. ¿Quiénes somos como Eliseo hoy que estamos identificando los ataques del enemigo? ¿Cómo podemos ser como su siervo Giesi? Que a pesar de que estaba allí, a pesar de que conocía quién era su Señor, no lograba ver lo que estaba aconteciendo. Pero dice que Eliseo oró, pero Eliseo no oró por un milagro sobrenatural, Eliseo no oró porque Dios despachara a todos los que estaban allí. Sencillamente Eliseo oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos y pudiera ver la batalla, pudiera ver el poder sobrenatural de Dios en ese momento.
Pero hoy, hijo de Dios, hay muchos cristianos a quienes realmente, y es triste, que podemos estar como aquellos de la ciudad de Dotán, espiritualmente dormidos. No sabemos realmente cuándo viene el ataque del enemigo. No sabemos cuánto podemos estar rodeados del ataque del enemigo. Y no sabemos realmente cuál debe ser nuestra posición a la hora del ataque. Y por eso el Señor quiere que entendamos esto. La guerra invisible solamente lo podemos hacer a nivel del discernimiento. Yo quiero invitarte, tú que estás allí escuchando y que no has confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, y que hoy Él está a tu puerta y está tocando, y quiere que lo recibas como su Señor y como su Salvador, y puedas experimentar el poder sobrenatural en tu vida. Y que tú puedas realmente decirle, Señor, yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. En ese momento tú comienzas a experimentar lo que es verdaderamente aprender a vivir en el mundo espiritual con Dios, donde recibes el perdón de pecado, donde viene la regeneración a tu vida, donde eres nueva criatura, dice la palabra de Dios. Y comienza el proceso de crecimiento en tu vida para que comiences a disfrutar lo que el Señor tiene para ti. ¿Sí? Entonces, esta guerra espiritual no es una batalla natural entre la sangre y la carne, hijo de Dios. No es una batalla del hombre contra el hombre. No es una batalla visible, es una batalla invisible. Porque la palabra de Dios lo dice. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un conflicto invisible en el mundo del espíritu. Por eso vemos que la guerra es una guerra espiritual, es una batalla social entre el creyente y el mundo. Tú y yo día a día estamos luchando por mantenernos. Día a día estamos luchando espiritualmente, obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice el mundo, ya eso es una lucha, es una guerra. Por eso dice que es una batalla social entre el creyente y el mundo, ¿sí? Es una batalla personal entre la carne y el espíritu. Está en lo que yo quiero hacer y lo que Dios me dice que tengo que hacer. Y es una batalla entre el creyente y los poderes sobrenaturales del maligno. Vemos lo que dice la palabra de Dios. Vivir en el espíritu y no vivir en la obra de la carne es una batalla, es una guerra. Por lo tanto, la libramos solamente cuando tú y yo aprendemos, conocemos lo que dice la palabra de Dios, los hechos de la palabra de Dios. Cuando caminamos en esos hechos de la palabra de Dios, nuestra fe crece, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Cuando tú y yo alimentamos la fe a través de la palabra de Dios, podemos ver que esta batalla será librada en cada uno de nosotros, ¿sí? Debemos reconocer que todas las batallas de la vida, sean físicas, espirituales, emocionales, mentales, financieras, son solamente manifestaciones de una causa espiritual. ¿Qué podemos estar viviendo usted y yo hoy? ¿Qué podemos estar inclusive batallando usted y yo en este mismo momento? En nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestra voluntad, en nuestras acciones, en nuestras decisiones. ¿Estamos escuchando lo que nos dice Dios a través de su palabra? ¿O sencillamente estoy escuchando lo que el mundo dice, lo que la sociedad dice, lo que aún todos me pueden decir, pero no estoy obedeciendo lo que dice la palabra de Dios? Hoy en día hemos tratado de corregir los males de este mundo mediante la educación,
¿Sí? Hemos tratado de invertir más tiempo en conocimiento, en la filosofía humana, en la psicología humana, y nos hemos olvidado de los principios. Los principios no cambian. Los principios de la palabra de Dios no cambian, ¿sí? Entonces, hemos visto un ambiente que lo hemos querido manejar o mejorar por el caminar de los tiempos, pero sencillamente esto ha sido el caos. Y cada vez es más caos. No ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Porque los males visibles de este mundo son el resultado de una causa espiritual. El hombre sin Dios es un caos. El hombre sin Dios, ¿qué trae a su vida? A su vida emocional. Destruye su vida emocional, destruye su vida familiar, destruye su vida laboral, destruye inclusive todo lo que en donde él se puede desenvolver. Por eso necesitamos comprender que toda persona viva está comprometida en esta guerra. ¿Se dio cuenta o no? No hay un punto neutro. O vives bajo el reino de Dios y su palabra, o vives bajo el reino de Satanás, sus demonios y todas sus huestes. Necesitamos tener y tomar la decisión, oh hijo de Dios. Los que no conocen a Cristo están bajo el yugo del mal. Han sido llevados cautivos por las fuerzas del enemigo. Están en este mundo y el padre de este mundo es Satanás. Están completamente cautivos y son víctimas de esta guerra. Tú y yo, los creyentes, los que hemos sido librados, los que hemos nacido de nuevo, hemos sido librados del enemigo mediante Jesucristo. Y son victoriosos, pero estamos todavía comprometidos en esta guerra. Tú y yo sabemos lo que dice la palabra de Dios, que Cristo venció en la cruz y venció a Satanás. Pero estamos en una guerra espiritual todos los días de nuestra vida. Ahora yo te pregunto, ¿a qué reino perteneces hoy? ¿A qué reino perteneces hoy? Hay solamente dos reinos. El reino espiritual y el reino espiritual con Dios y el reino espiritual con Satanás. Y la palabra de Dios lo dice. En Lucas 11:23 dice, el que no está de mi parte está contra mí. No podemos ser neutrales en esta guerra, hijo de Dios. Hoy te pregunto, ¿en qué área de tu vida has sido víctima de las maniobras y las tácticas de Satanás? En tu área espiritual, allí donde tú estás. Piensa y reconoce en qué área de tu vida has sido o estás siendo atacado con las tácticas y la maniobra de Satanás. En tu área emocional, vives por las emociones. ¿Vives centrado solamente en ti? ¿En tu área física solamente te importa lo que realmente tú eres? ¿En tu área mental cuáles son tus pensamientos? ¿En qué estás enfocado? ¿En el área de finanzas? ¿Cómo estás? ¿Eres un buen administrador? ¿O ha venido la escasez? ¿Ha venido la ruina? Las necesidades, ¿sí? En las relaciones personales, matrimoniales, ha estado obrando el enemigo y tú no te has estado dando cuenta en las relaciones, la manera como se habla, la manera como se trata. Cuando cometemos faltas, vamos, reconocemos y retribuimos lo que hacemos o sencillamente lo dejamos pasar. Allí ya vemos que el ataque y las tácticas de Satanás
vienen solamente porque quiere destruir, y la palabra de Dios lo dice. Quiere matar, robar, matar y destruir. ¿Quiénes son nuestros enemigos ahora? Tú y yo tenemos enemigos. Y esos enemigos, aunque quizás ya tú lo conoces, quizás los has escuchado, pero hoy vamos a recordar como dice el apóstol Pablo. Para mí no es molesto repetir la misma cosa, pero para vosotros es de gran provecho, ¿sí? ¿Quiénes son los enemigos de esta batalla en la que usted y yo nos encontramos? 1, Satanás con todos sus demonios. El mundo, y la carne. Y vemos lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde comienza esta batalla? ¿Dónde comenzó esta batalla? Esta batalla comenzó en el cielo. Cuando vemos nosotros y leemos la palabra de Dios en Génesis 1, vemos y dice que en la creación todo estaba desordenado y vacío. Ahí hubo una guerra. Y esa guerra fue cuando se revela Satanás y es expulsado a la tierra. Y lo dice en Isaías 14:12. Dice, como caíste del cielo, oh lucero de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seor, a los lados del abismo. Ahí vemos cómo la batalla comienza en el cielo. Y es ahí cuando podemos ver que el Señor trae hoy a nuestra vida, en este momento, que aprendamos el significado de esa guerra. Cuando usted y yo entendemos el significado de esa guerra y sabemos que Satanás todavía quiere ser el gobernante supremo, está librando una batalla intensa por el corazón, la mente, el alma y el espíritu del hombre. Satanás no quiere que se conviertan. Satanás no quiere que usted viva una vida con sentido y felicidad. Satanás no quiere que en su vida realmente se viva la vida en abundancia. Por eso viene a traer el caos, a traer la ruina, a traer la destrucción, ¿sí? Sus estrategias están dirigidas contra Dios, su plan, su pueblo. Y la batalla continuará hasta el último día, dice la palabra. Dice, hasta el gran conflicto final. Dice, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Necesitamos comprender que ese enemigo que usted y yo tenemos está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Satanás es un opuesto al Espíritu Santo. Y ahí vemos como el mismo Señor hoy nos dice realmente cuáles son las características de ese enemigo de usted y de mí. Es un enemigo, es malvado, es el príncipe de este mundo, es un mentiroso y el padre de la mentira, es un asesino, cayó del cielo, tiene un reino, siembra cizaña, arrebata la palabra de Dios y está preparado para el ataque. Y por eso es que usted y yo no podemos bajar nuestra guardia. Por eso es que nuestras armas son espirituales. El hombre fue originalmente creado a la imagen de Dios para la gloria de Dios. Y ahí es donde comienza el caos. Satanás hizo pecar a Adán y a Eva. Desde el principio. ¿Dónde comenzó? Por la razón. Cuando le damos cabida y hablamos y nos dejamos llevar por lo que este mundo nos está mostrando, es cuando realmente caemos. Es cuando realmente vemos la caída espiritual. La causa del pecado del hombre fue separado de Dios y condenado a la muerte, lo dice la palabra de Dios. Y ahí es donde tú y yo necesitamos comprender hoy que en ese mismo instante que el hombre cae, dice que Dios amó tanto al hombre
que se ideó un plan especial para salvarlo. Y lo vemos en la palabra de Dios, lo vemos en Génesis 3:15 y también lo vemos en la palabra de Dios en Juan 3:16, 17. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. De tal manera lo amó que se entregó, que se despojó, ¿sí? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Mediante qué? Mediante la confesión, mediante reconocer que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Pero también porque muchos pueden confesar a Jesucristo como Salvador. Muchos pueden hacer la oración de recibir a Cristo, pero hay un genuino arrepentimiento del pecado. Realmente su vida está centrada en ese arrepentimiento del pecado para que pueda experimentar esta vida en abundancia. Y ahí es donde podemos ver, los hombres y las mujeres pueden ser liberados del poder del enemigo cuando usted y yo confesamos y nos arrepentimos. Porque vemos tantos cristianos viviendo una vida como las ondas del mar, dice Santiago, como las olas del mar, como la montaña rusa. Hoy arriba, mañana abajo. Porque estamos centrados solamente en nosotros y en la característica que vimos anteriormente. ¿Qué clase de vida, qué clase de persona es usted hoy, de acuerdo a la evaluación que usted se está haciendo en los 3 círculos? La muerte y la resurrección de Jesús no solamente resultó en la salvación del pecado, también derrotó al enemigo, a Satanás. Pero hoy podemos hacernos esta pregunta. Si Satanás está derrotado, ¿por qué entonces la guerra continúa? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta hoy en día? Satanás está tratando de mantener a los hombres cautivos en el pecado, mediante métodos engañosos, incitando a los hombres a la lujuria, a la vida pecaminosa, a la vida de doble ánimo, de engaño, de mentira, porque Él es el príncipe y gobernante de este mundo. Y todos sabemos que Él está derrotado y que está tirando patadas de ahogado porque sabe que la victoria en la cruz en un cristiano que obedece la palabra, que se somete a la palabra, que vive la palabra, que confía en la palabra, pues como dice el mismo versículo, resistí al diablo y él va a huir. Por eso es que usted y yo hoy tenemos que evaluarnos, tenemos que evaluar nuestra vida. ¿Qué clase de vida cristiana estamos llevando usted y yo? Y usted que está conociendo al Señor hoy por primera vez, dele la oportunidad al Espíritu Santo que obre de una manera poderosa en su vida y usted pueda ser transformado por el poder de su palabra. Tenemos el segundo enemigo que es el mundo y vemos en la palabra de Dios, en 1 Juan 2, del 15 al 16, dice, no améis al mundo ni las cosas de este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense algo tan que muchas veces pasamos de lado, ¿sí? Pasamos de vista esta parte de este versículo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Usted y yo somos cristianos. Usted y yo recibimos a Cristo hace un mes, hace un año, hace 10 años, qué sé yo cuánto tiempo tenga usted en la vida cristiana. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Yo creo que con este pasaje de la Biblia, usted y yo hoy nos vamos a evaluar, ¿verdad? Como tu enemigo, el mundo es la totalidad del sistema organizado. Sabemos que vivimos en un sistema político, social, económico, material, filosófico, religioso, que tiene sus expresiones mediante organizaciones, personalidades, gobiernos, y que están en contra de Dios y su palabra. Eso es real, y lo hemos vivido, y lo estamos viviendo, y lo viviremos aún más, ¿sí? El sistema de este mundo es una extensión ¿de qué?
De la carnalidad del hombre. De la carnalidad del hombre, de que el hombre, aunque conoce a Cristo, aunque conoce la verdad, pero no la vive. Y por eso provee un ambiente que promueve pecado, pecados de la carne, rodea al hombre con aquellos que los deseos de la carne emocionales, ¿sí? El Dios de este mundo ha nublado la mente de la gente, hijo de Dios. De esa gente que no tiene fe en Cristo. No los deja ver la luz que traen las buenas noticias sobre la gloria de Dios. ¿Quién es exactamente como Dios? Por eso lo vemos en la palabra de Dios. El Dios de este mundo no quiere que la mente de la gente sea abierta. Por eso vemos, los reinos de este mundo están en el presente influenciados por Satanás. Están guiados por la filosofía humana, están guiados por los principios satánicos, están guiados centrados en la carne, en los sentimientos, está centrado en lo humano. Y por eso es que hoy el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros y comprendamos esta verdad, que llegará el día en que los reinos de este mundo serán de nuestro Señor. Y lo vemos en la palabra de Dios en Apocalipsis. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. ¿Cómo está estructurado este mundo, hijo de Dios? Este mundo está estructurado, dice, directo a la posición de Dios, y su plan y su propósito es destruir. El sistema mundial es maligno. Y ahí están los versículos para que ustedes en la casa, en su hogar, puedan escudriñarlo esta semana y delante del Espíritu Santo puedan realmente hablar y estudiar la palabra de Dios para que comprendamos esta verdad. Los valores de este mundo llevan a un yugo espiritual. Los rudimentos de este mundo son diferentes de los principios de Dios y su palabra, ¿sí? El espíritu de este mundo está en directa oposición con el Espíritu Santo. La filosofía de este mundo no está basada en Cristo. La filosofía de este mundo está basada en el hombre, ¿sí? La sabiduría de este mundo no es la sabiduría de Dios. ¿Cuántas cosas podemos escuchar de la palabra de Dios? Pero aplicamos nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, cómo realmente puedo solucionar, pero no vamos al principio, que es la sabiduría que viene del Señor. La corriente de este mundo es el ciclo del mundo presente y la forma en la cual opera. Ya lo hemos dicho. ¿Cómo se mueve este mundo? Si no evalúe su sitio de trabajo, evalúe el entorno en que vive, y si está en una posición que tiene que ver con un ente gubernamental, evalúe cuál es la corriente de este mundo. ¿Está haciendo usted luz en medio de la oscuridad o usted también se está dejando envolver con todo el caos, la ruina, el pecado, la negligencia, ¿sí? Las voces de este mundo son contrarias a la de ¿quién? A las de Dios. La paz de este mundo es temporal, frágil, engañosa. Y el Señor nos dice en la palabra que su paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando podemos comprender esa paz y podemos ver lo que el Señor está obrando en medio de nosotros en este tiempo, podemos ver cómo trae paz a su corazón. Podemos ver los testimonios claves en la vida de sus hijos cuando estamos confiando en la palabra de Dios, que en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de todo lo que puede estar aconteciendo en este mundo, la paz del Señor gobierna nuestros corazones, ¿sí? ¿Qué produce la tristeza en este mundo? Produce muerte. La depresión, la angustia, la desesperación, eso es lo que el mundo produce. ¿Y cuál es la actitud de este mundo? La actitud de este mundo es que odia a Dios y a los creyentes.
Y es claro, hijo de Dios, cuando nosotros podemos ir caminando en obediencia a la palabra de Dios y vamos contrarios a este mundo. Por eso es que necesitamos estar firmes, por eso es que necesitamos estar claros de lo que el Señor nos está hablando a través de los hechos de su palabra, para que nuestra fe pueda cimentarse, para que podamos realmente crecer, para que podamos vivir bajo el principio, no bajo las emociones, y podamos ver la respuesta de Dios en nuestras vidas. Y cada una de estas características de la estructura del mundo, a lo mejor usted y yo la hemos vivido, pero hoy nos vamos a detener si realmente estoy participando en la manera de pensar, en la manera de hablar y en la manera de actuar con cada una de estas características. Y hoy lo vemos en la palabra de Dios. Dice, en Colosenses 2:8 el Señor nos habla, ojo, que nadie los aleje del camino correcto. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas y palabras que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo y de las tradiciones de los hombres, no vienen de Cristo. ¿Qué más respuesta que encontramos en la palabra de Dios? Y esto nos lleva a nuestro tercer enemigo, que es la carne, ¿sí? Cuando usted y yo podemos evaluarnos y podemos ver que cada una de las cosas que hemos venido hablando, necesitamos ser instruidos, necesitamos llevar aún a la presencia de Dios todo para que nosotros podamos verdaderamente arrepentirnos, y ahí vamos a poder evaluarnos cómo caminar en lo sobrenatural, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de lo que es vivir en lo sobrenatural, es vivir bajo la guía del Espíritu Santo, no hay otra, ¿sí? Y seguimos con el versículo de 1 de Juan 2:15, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ya vimos todo lo que realmente implica vivir en este mundo. Ahora vamos a evaluarnos acerca de que este enemigo de la carne y conocer un poquito más de él, ¿sí? La Biblia habla acerca de la palabra carne para describir la naturaleza básica del pecado del hombre. Y lo vemos en la palabra de Dios en Romanos 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando usted y yo vivimos según la carne, no estamos agradando a Dios. ¿Cuándo usted se va a dar cuenta que vive en la carne? Y eso lo hablábamos la semana pasada. Cuando le damos la espalda a Dios y a su palabra. Cuando somos desobedientes a la palabra de Dios, ¿sí? La carne es el centro de la voluntad y provoca rebelión contra Dios. Los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Es un fuerte deseo emocional del alma, la tendencia natural del hombre a hacer el mal, ¿sí? Y ahí podemos ver cómo los sentidos de cada uno de nosotros nos pueden llevar a caer en pecado. Se incluyen las tentaciones corporales en los deseos de la carne, causados por Satanás a través de los sentidos, tus ojos, tus oídos, tu nariz, tu boca, tus manos, tus pies, tu estómago. Todo es una evaluación completa. Yo creo que el Señor hoy nos está pasando una radiografía para que podamos evaluarnos si realmente este pasaje de 1 de Juan 2:15 está siendo verdaderamente en nuestra vida real. Y si hay algo que tenemos que corregir, hoy es el día, hijo de Dios, para ponernos a cuentas y empezar a vivir para agradar a Dios, ¿sí? Estos deseos comprenden los pecados sexuales, los pecados de desenfreno, como beber, pereza, apatía, la comodidad, los vicios. Cuando realmente dejamos que los deseos de la carne tengan rienda suelta, ¿dónde van a acabar? Bueno, imaginemos. Los deseos de los ojos. Esta clase comprende la codicia, del ver, el desear cosas que no podemos nosotros tener o no podemos poseer.
La indulgencia mental, el deseo de los ojos nos lleva a ser indulgentes mentalmente y visualmente. Lo que son el deseo de los ojos, nos lleva realmente a nosotros a actos abiertos para cometer pecados, para la pornografía, leer literatura inmoral, diabólica, ¿sí? Ser curiosos, llevar una vida sin control con nuestra vista, ¿sí? La vanagloria de la vida. Por eso se entiende el delirio de grandeza, el desear a toda costa ser grande, ¿sí? La autosuficiencia. ¿Qué más vemos ahí? El orgullo, la prepotencia, ¿sí? Siempre querer ser admirado, siempre querer alcanzar fama, siempre tener el interés solamente en el reino terrenal, en él, enfocado en su yo, solo por el dinero, las posiciones, el poder, para sus propios gustos y su propio provecho. Y ahí vemos. Y ahí van a tener un gráfico que va a estar mucho más claro cómo los sentidos pueden ser usados por Satanás y destruir. Solo tú y yo podemos decidir entregar nuestra vida a Cristo completamente, que nuestros sentidos sean controlados por el Espíritu Santo. Y ahí vemos lo que dice la palabra de Dios, porque podemos decir, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque muchas veces nosotros podemos excusarnos o justificarnos una actitud y podemos decir, no, es que tal cosa, por eso lo hice. La misma palabra nos dice en Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino de que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hay en nuestro corazón? Que sale a la luz. Y es ahí donde verdaderamente caemos. Dios nunca te tienta, eres tentado cuando eres atraído por tus propias pasiones pecaminosas, carnales. Pero no tienes que rendirte a esta tentación. Dios siempre provee una vía de escape. Y lo dice la palabra de Dios en Corintios. No nos ha venido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida. Desde que aún nuestra mente comienza, nuestros pensamientos, llevémoslos y enfoquémoslos en Dios y su palabra, en Dios y su palabra, en Dios y su palabra. Porque cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuáles son los resultados de la obediencia? Los resultados de la obediencia es que en un mundo corrupto debido al pecado, Dios ha dado la respuesta. Dios ha traído la solución. Todo está en que tú y yo podamos obedecer lo que el Señor nos habla en su palabra, reclamar las promesas de su palabra y ser obediente para que podamos ver los resultados de la vida sobrenatural, del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. La relación del Espíritu y de la carne y las obras de la carne se nos tienen que revelar a cada uno de nosotros. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Las obras de la carne, y todos los tenemos claro y lo hemos estudiado durante todos estos últimos días, dice adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta,
En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho, antes que los practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo hemos de responder cada uno de nosotros a estos enemigos? En relación con el mundo, poner nuestra mirada ¿en dónde? En las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. En relación con la carne, cuando nos demos cuenta que Dios es realmente quien juzgó en la cruz y que ya no tiene control y que ya no tenemos control sobre nosotros y Satanás no tiene control sobre nosotros, podemos realmente vencer. Dice que debemos considerarnos muertos al pecado y contra ese hecho creo que no hay más nada. Muertos al pecado, dice la palabra de Dios. Y con referencia a Satanás, someteos pues a Dios, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Cristo derrotó a Satanás en la cruz. Y esto debe ser el punto crucial en este día de hoy, hijo de Dios. La victoria ya se ha anunciado en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La necesidad aquí es actuar sobre esos hechos por fe y tomar la victoria sobre la tentación en el nombre de Cristo. Estamos en una batalla que ruge por los corazones y la mente de los hombres, vuelvo y le repito. Pero el crecimiento viene con el conflicto y Dios ha prometido que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a pasar por pruebas, estamos pasando, vamos a pasar, pero esto nos va a llevar a crecer. Esto nos va a llevar a que cada día más podamos tener nuestra mirada puesta en aquel que lo venció, aquel que realmente lo cumplió. Por eso cerramos, y aún con mucha importancia para el cristiano, lo que es ponerse la armadura. Las personas que cumplen una función X tienen un uniforme, ¿cierto? Si vemos las enfermeras, tienen un uniforme. Si vemos los bomberos, tienen un uniforme. Si vemos un policía, tiene un uniforme. Si vemos cualquier persona que cumple una función, tiene un uniforme. ¿Será que tú y yo hoy tenemos este uniforme? ¿Tenemos puesta la armadura del cristiano? ¿Es visible? ¿Nos identifican como cristianos? Se ve evidente que cuando te ven a ti y me ven a mí, pueden decir, ese es un genuino cristiano, en la manera que piensa, en la manera que habla, en la manera que se comporta, en la manera que tiene relaciones, en la manera que actúa, en la manera que ve. El propósito de estas armas, de esta armadura de Dios en la vida del cristiano, tiene un poder divino, es demoler las fortalezas del enemigo. Al soldado cristiano, ¿sí? Y dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Se está evidenciando que cuando usted y yo nos colocamos la armadura y hacemos énfasis en vivir una vida que agrade a Dios, los resultados van a ser sobrenaturales. ¿Podemos vivir en este mundo natural de una manera sobrenatural? Claro que podemos. ¿Qué va a costar? Sí, cuesta. Pero si tenemos al Espíritu Santo, Él es el que libró las batallas y es el que está con cada uno de nosotros. Solo tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, confiar en lo que Él nos habla en la palabra de Dios y obedecer. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, ahí donde estamos, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿sí? Entonces, ponerse indica una acción que debemos tomar cada uno de nosotros.
ponerse la armadura. Y es ahí donde usted y yo tenemos que cada día estar alertas en cada una de estas piezas de la armadura y saber si realmente está cumpliendo cada parte su función en nosotros. O nosotros le estamos dando verdaderamente esa importancia. Y ahí lo vemos en la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de la armadura? Es ser capaz de permanecer en contra de las artimañas, engaños, astucias, maldades del enemigo. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad colocarnos esta armadura. Es nuestra responsabilidad, hijo de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en nuestra capacidad, no es como a nosotros nos parece, sino como Él en el poder de su fuerza. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estar firme. Ahora, ¿usted se va a poner la armadura y se la va a quitar? No, una vez que usted se colocó la armadura, usted no se la quita. ¿Qué tiene que hacer usted cada día? Trabajar en que esas piezas de la armadura estén colocadas como deben estar colocadas, tengan el brillo que deben tener, estén en buenas condiciones para que cuando venga el ataque puedan estar listas para contraatacar. ¿Estamos claros, hijo de Dios? Y dice la palabra de Dios, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado de estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esto lo estudiamos el año pasado detalladamente, cada parte de la armadura. Tómese esta semana y también busque y refresque este conocimiento. Por eso nos dice la palabra que debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no satisfagamos los deseos de la carne. Cuando hablamos acerca de lo que es ponerse la armadura una vez y por todas, no es un uniforme atlético. No es que te lo pones en el tiempo de juego. Te pones la armadura una vez y para siempre. Y la dejas puesta el resto de tu vida. Y ahí dice lo primero que vamos a ver es el cinto de la verdad. ¿Qué es el cinto de la verdad? La primera pieza de la armadura es abrocharse el cinto de la verdad. ¿Esto qué protege? De las mentiras, de los errores doctrinales del enemigo. La verdad es la que ciñe tu armadura espiritual. Es la palabra la que realmente es donde te vas a ceñir, donde te vas a enfocar, donde vas a decidir, donde vas a tener que tomar acción directa de tu vida para que puedas realmente estar claro que esta parte de la armadura en tu vida está bien colocada, ¿sí? Está pues firme, ceñida a vuestra cintura la verdad. ¿Estás estudiando la palabra de Dios? ¿Estás escudriñando la palabra de Dios? ¿Estás meditando la palabra de Dios? ¿Estás memorizando la palabra de Dios? Cuando eso es real en tu vida, esta parte de la armadura va a cumplir su función, ¿sí? Cuando vemos lo que dice la palabra de Dios acerca de la verdad y podemos comprender un poquito más y versículos que ya no lo sabemos y los decimos y los repetimos. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad.
Dios es verdad, la palabra de Dios es verdad, el Evangelio es verdad. Todo eso tú y yo lo sabemos, pero falta traerlo de estos hechos de la palabra, traerlo a tu vida a través del estudio, de la meditación, a través de aplicarlo a tu vida para que verdaderamente se vuelvan reales y tu fe crezca, ¿sí? Vemos la segunda parte de la armadura, que es la coraza, y en el mundo natural la coraza cubre la parte superior del cuerpo, que es para proteger los órganos vitales del soldado, tales como el corazón, los pulmones, ¿sí? Y la coraza espiritual de justicia no se refiere a la justicia, sino a la cobertura de la justicia de Cristo, ¿sí? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino que la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Esta justicia es la justicia de Dios. No te mantiene en tus propios méritos, sino que te mantiene enfocado en Dios y su palabra, ¿sí? Te sostiene en Cristo. No puedes enfrentar al enemigo sin la protección de la justicia de Dios. No puedes obrar en tu familia, en tu trabajo, en tus relaciones, basados en lo que realmente dice tu conciencia, sino en lo que está establecido en la palabra de Dios, en la justicia de Cristo. Por eso vemos que la justicia de Cristo protege tus órganos vitales, espirituales, de los ataques de Satanás, de la impiedad. La coraza de justicia debe ser abrochada sobre el cinto de la verdad. Ahí vemos el calzado a los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Estos son los zapatos espirituales que protegen tu voluntad de la tentación del enemigo, que te guiará por el camino equivocado. Indican tu disposición para hacer toda buena obra y para difundir el Evangelio. Calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Nos va a llevar a enfocarnos hacia donde Dios nos quiere llevar. El escudo, la confianza en la palabra de Dios. El escudo de la fe, que es la confianza en la palabra de Dios. Es una constante aplicación. El escudo de la fe es una constante aplicación de la palabra de Dios a los asuntos de la vida. Oiga bien, hijo de Dios, es una constante aplicación de la palabra de Dios a los asuntos de la vida. Es una fe que te capacita para vencer las fuerzas malignas del mundo. Y combinada con el amor de Dios, la fe es más efectiva. La fe combinada con el amor, con la sabiduría que viene de Dios, es más efectiva en medio de donde tú estás, donde tú te rodeas y con lo que tú estás viviendo. Vemos el yelmo, que es el casco que se usa en la cabeza, que alberga la mente, y es la mente es el campo de las operaciones de cada batalla espiritual. ¿Dónde perdemos nosotros las batallas? En los pensamientos. ¿Y qué quiere el Señor que nos vistamos hoy en día? Que nos pongamos el yelmo de la salvación. Por ello necesitamos entender claramente las bases de la salvación a través de la sangre derramada de Cristo en la cruz. El yelmo de la salvación representa una mente regenerada, representa un pensamiento transformado, renovado, representa una mente disciplinada en la palabra de Dios. Y vemos la espada del Espíritu. Es un arma que se usa tanto para el ataque como para la defensa. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es tanto un arma ofensiva como defensiva, hijo de Dios. Y por eso lo vemos en la palabra de Dios en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesucristo rechazó cada tentación en el desierto con la Escritura. Y es ahí donde el Señor quiere que usted y yo hoy podamos irnos y quedarnos con esta palabra. Cuando usted y yo decidimos vivir para agradar a Dios, le permitimos al Espíritu Santo que obre en nuestra vida y seamos obedientes a los hechos de la palabra de Dios, nuestra fe comienza a tomar forma.
Por eso hoy quiero invitarte a que oremos al Señor en esta hora y podamos decirle al Señor de una manera, aún con un corazón sincero, hijo de Dios, como dice la palabra de Dios, un corazón arrepentido, un corazón que reconozca que realmente necesitamos ser guiados, dirigidos por su Santo Espíritu. Que hoy podamos decirle, así como Él ha resucitado de la muerte, por eso debemos buscar las cosas del cielo, donde Él está sentado a la diestra del Padre. Hijo de Dios, es hora de que nos concentremos en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues hemos muerto a nuestra vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutamos con Cristo está guardada en Dios. Y tú que nos estás escuchando por primera vez, yo quiero invitarte a que tú hoy puedas hacer esta oración. Esta oración no te salva, sencillamente reconoce que eres un hombre que necesita a Cristo y que producto de estar apartado, de estar allí en tu corazón, separado de Dios, necesitas reconciliarte con Él. Y hoy tú le puedas decir, amado Jesús, hoy te abro la puerta de mi corazón. Hoy te invito a que entres a morar en mi vida y hagas de mi corazón tu habitación. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias porque sé que a partir de hoy tú harás de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hoy decido vivir en el reino espiritual de Dios. Hoy decido entregarte mi vida para que tú obres de una manera poderosa. Y tú que ya conoces al Señor, puedas seguir declarándole al Señor y decirle, Señor, hoy quiero concentrarme en las cosas celestiales y no en las terrenales. Hoy quiero dejar de vivir en esa manera, en esa vieja manera, y quiero disfrutar contigo, Señor, lo que tienes para mí a través de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, saca de mi vida todo lo malo, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos, codicia, todo eso que hace que tú realmente estés enojado. Espíritu Santo de Dios, crea en mí un corazón nuevo. Crea en mí, Señor, un corazón que se rinda, un corazón que realmente aprenda a obedecer tu palabra, aprenda a hacer tu voluntad, aprenda a dejarse dirigir por tu Santo Espíritu. Que hoy yo pueda comprender que aunque estoy en este mundo y que los enemigos que tengo en este mundo realmente están vencidos, cuando tú y yo realmente estamos en la sintonía de ser obedientes a la palabra de Dios. Crea en nosotros, Señor, un corazón sincero. Crea en nosotros un corazón que realmente sea revestido todo nuestro ser, que tú puedas realmente hacer tu obra en nuestras vidas. Que tú puedas, Espíritu Santo de Dios, completar la obra que un día empezaste en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque podemos ver que tú nos escogiste y nos hiciste tu pueblo, porque nos amas. Aprendí el valor de tus palabras. Contigo aprendí que me hace bien oír tu voz.
Señor. Anhelamos vivir para ti, Dios. Este es mi deseo. Hágalo como una oración, Hijo de Dios. Elevarte mi más fiel adoración. Permítale al Espíritu Santo que siga hablando a su corazón en esta hora. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, Que sea la prioridad en mi vida, que Señor, tu viva verdad. siempre en tu voluntad. Hoy podemos decirte, Señor, Aprendí que cada día tú enseñas a Aprendí nuestras el vidas. valor de tu camino. Contigo aprendí Que nos que hace bien prefiero estar bien de ti, cerca de tu palabra, obedecerla, Señor, sabemos que nos hace bien. Este es mi deseo, el seguirte sin reservas, mi Señor. Ese es mi deseo, elevarte mi más fiel adoración. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Crea en mí, oh, crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Te quiero adorar, te quiero adorar en integridad. Te quiero adorar, te quiero adorar por la eternidad. Te quiero adorar, te quiero adorar en sinceridad. Te quiero adorar, te quiero adorar por la eternidad. Crea en mí un corazón sincero, Medita en estas palabras, Hijo de un Dios. corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Así es, Señor. Crea en cada uno de nosotros un corazón sincero, que ame tu verdad y viva siempre en tu voluntad. Permítenos, Señor, cada día experimentar tu paz y aún que tú puedas controlar nuestra manera de pensar, que aún tú puedas, Señor, llevarnos a experimentar un solo cuerpo en ti y haya paz. Y cada día seamos agradecidos contigo desde hoy y para siempre. Permitamos que el mensaje de Cristo viva plenamente en nosotros. Enseñémonos, aconsejémonos unos a otros con toda sabiduría que Dios nos da. Cantemos salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Siempre dediquemos al Señor Jesús todo lo que digamos y lo que hagamos, dando gracias a Dios, Padre, a través de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Papito Dios. Amén.